Bien, Egunon, como se ha comentado el alcalde, esta obra está proyectada en 3 fases. La primera es la del derribo, la segunda es la excavación y estructura del edificio y la tercera son los acabados exteriores e interiores, así como las instalaciones. Lo que arrancamos ya en el día de hoy es la fase del derribo, porque en realidad ya se está procediendo a desalojar el edificio entre hoy y mañana, y el día 4 empezará lo que es el vallado de la zona, que tiene una duración aproximada de ejecución de un mes. Entonces, las actuaciones, lo primero que hemos tenido que hacer, como os he comentado, es el desalojo de las asociaciones culturales y vecinales que se trasladarán a los locales municipales, sitios en calle Lope de Vega, número 12, es decir, en este entorno. Asimismo, la Oficina de Atención Ciudadana se trasladará también a las inmediaciones del edificio actual para perturbar lo menos posible su actuación con respecto a los vecinos del entorno y irá al local sito en la calle Caja de Ahorros número 22. Por necesidad de traslado, esta oficina permanecerá cerrada los días 4 y 5 de abril y reabrirá nuevamente en la citada nueva ubicación Caja de Ahorros 22 sus instalaciones el miércoles día 6 de abril. Mientras tanto, evidentemente, el resto de oficinas de atención ciudadana permanecerán abiertas, tanto la que está en el ayuntamiento como la que está en la Horta y en la zona laboral. Como os decía, el tiempo estimado de desarrollo de las obras es de un mes y consiste básicamente en el derribo del actual edificio. Las indicaciones de esta actuación es: lo primero que se realizará es el vallado de la obra, lo segundo es la suspensión de las diversas instalaciones de electricidad, agua, telefonía, etcétera, que suministran los distintos servicios al recinto actual, y ya por fin procederemos al derribo del actual edificio. No se prevén especiales modificaciones con respecto a la vialidad, es decir, se mantendrá la actualmente existente, ni especiales afecciones por tráfico de camiones. Evidentemente, como toda obra, se generará el polvo y el ruido normal de estas actuaciones de derribo, que se hacen mediante tijeras, es decir, que en principio no debe generar excesivo polvo ni ruido, y asimismo la gestión de residuos evidentemente será la adecuada conforme a la normativa vigente, separando todos ellos de forma que vayan a cada uno al vertedero o al servicio. Y esta es la fase que vamos a arrancar el día 4 de abril. Sí comentaros que como procedimiento extraordinario, evidentemente, como luego viene una fase que es la de la excavación, se va a poner en marcha un procedimiento para la elaboración de un catálogo fotográfico del estado actual de los edificios colindantes y de sus viviendas, de forma que un notario levantará acta antes del inicio de los trabajos de excavación. Se trata, por supuesto, de un reconocimiento voluntario y del que previamente informaremos debidamente y de forma detallada a todos los vecinos y comunidades de propietarios afectadas, que son las que directamente están en el entorno del edificio. Y sin más, esta es la información que pasamos y pasamos con la palabra.